Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días a la hora que ustedes puedan estar sintonizando y visualizando justamente este programa que sin duda tiene algo que nos dejará mucho de qué hablar. El programa que lo hemos denominado el día de hoy, Hablemos Claro. Justamente nos encontramos, bueno, me gustaría que se presentaran. ¿Cómo está mi hermano? Bendiciones, Dios te bendiga. Preséntate, por favor. Buenas tardes. Un placer servirles, primeramente dando gracias a Dios la oportunidad que nos concede de estar aquí, su servidor y amigo Marco Antonio Oviedo Valdenegro. Un placer estar en la mesa con mis hermanos. Mi hermano, te doy la bienvenida, si te puedes presentar, por favor. Amén. Dios les bendiga, amada audiencia, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Como ya lo escucharon, ¿verdad? Mi nombre es Amancio Villaldama, para servir a Dios y para servirle a ustedes, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar explicando, ¿verdad?, estos dos hermosos temas, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios y cuál es un verdadero adorador. Es correcto, y bueno, lo importante de todo esto es que entendamos nosotros que lo primero es romper todo pensamiento religioso. A veces nosotros entendemos que cuando decimos un hombre conforme al corazón de Dios, es a lo mejor y aquel que está bien en la iglesia, que sirve en la iglesia, aquel que se ocupa de sus 24 horas, 23 horas en la iglesia y una sola en su casa. Me gustaría empezar contigo, mi brother Marco Antonio, que nos dijeras un poquito, para ti, ¿cómo defines un hombre conforme al corazón de Dios? Básicamente, en un punto rudimentario, un hombre conforme a Dios es aquel que tiene en orden su vida, comenzando desde su hogar, comenzando desde su núcleo familiar. De ahí parte todo. Los hombros son importantes. Un hombro no puede estar dislocado del otro, tenemos que estar parejos, así como la columna sostiene a todo el cuerpo. Así defino yo directamente la pregunta. Si nos haces favor de definir, mi hermano, por favor, ¿cuál es para ti un hombre conforme al corazón del Señor? Bueno, uno de los grandes ejemplos que nos enseña la Escritura, ¿verdad?, es, como nosotros ya conocemos, es su siervo David, ¿verdad? Cuando él era un pastorcillo de ovejas, ¿verdad? Pero él, cuando le fallaba a Dios, se ponía a cuentas con él, doblaba sus rodillas y le pedía perdón. Y yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Como verdaderos hombres de Dios, ¿verdad? Que tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y bien, con estas dos definiciones, por supuesto, primero, el mensaje no es justamente generar o juzgar, sino se trata de generar una edificación espiritual ante la vida de todos aquellos que nos van a poder observar. Vamos a ir a un corte, en un momento vamos a entrar ya a detalle sobre ya estas dos definiciones como base, pero en tanto recuerda que estás en tu programa Hablemos Claro, a través, por supuesto, de Radio Bajo la Gracia. No te desconectes. Regresamos. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Pongámoslo así: malas noticias y buenas noticias. Estas son las malas noticias. A causa de haber desobedecido los mandamientos de Dios, el pecado te cubre. Eres culpable ante Dios. Estás muerto espiritualmente, lleno de suciedad, esclavo de tus pasiones, enemigo de Dios, y estás bajo su ira. Pero, ¿quieres ver un ejemplo de su amor y misericordia? Jesús tomó tu lugar y murió a causa de todas las malas noticias. Dios aceptó su sacrificio y lo demostró al traer a Jesús de vuelta a la vida. Y estas son las buenas noticias. Jesús puede perdonarte, declararte inocente, darte vida espiritual, limpiarte, liberarte de tus ataduras, hacerte su amigo y cubrirte de amor. Entonces, ¿cómo puedes librarte de las malas noticias? Dale la espalda a tu pecado y sigue a Jesús con todo tu corazón. Estamos de vuelta una vez más aquí a través de esta plataforma de Radio Bajo la Gracia, por supuesto, en nuestro programa que se llama Hablemos Claro. ¿Por qué justamente definimos esto? Porque lo que queremos es abiertamente hablar de lo que realmente dice la palabra del Señor. No es porque seamos perfectos, pero sí estamos buscando siempre día a día santificarnos para poder tener siempre la revelación del Espíritu Santo y que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y bueno, pues mi estimado amigo y hermano Marcos, nos comentabas respectivamente la opinión, ¿verdad?, basada justamente en lo fundamental que es la Biblia sobre conforme a un hombre conforme al corazón de Dios. Cuéntame un poquito por qué el tema de los errores
cuando hay hermanos que sí son buenos sirviendo en la iglesia, pero en su casa realmente les cuesta trabajo a veces incluso tratar a su esposa como tratan a un hermano. Cuéntanos qué es lo que está pasando aquí. ¿Acaso es más preferible para Dios que sea Él el que esté, que sea, vaya, sabemos que Dios es el que se tiene que llevar todos los créditos, indudablemente, pero ¿acaso es lo que marca la palabra del Señor, mi hermano? No, se ha tomado mal, hermano Alexis, y se ha tomado un ejemplo dentro de la tipología de la escritura, darle una interpretación errónea. Quiero mencionar la palabra apariencia. Hoy en día, en pleno siglo XXI, se vive de apariencias en los medios de comunicación, en la familia, en las iglesias, en todos los ámbitos, en la política. Todo el mundo se preocupa por su apariencia física y exterior, y no está mal, pero lo correcto es preocuparnos dentro y fuera. Jesús abiertamente lo habló, y habló palabras que incomodaban, y él decía, es que lo de afuera les preocupa tanto. Hoy en día pienso yo, hermano Alexis, que es lo que está sucediendo en todos los grupos, en todos los ámbitos, que se está abandonando lo primordial para Dios, que es la familia, el esposo y los hijos, porque quieres quedar bien en un lugar y en otro acabas regando el tepache, como hizo por ahí. Cuéntame un poquito, mi hermano Amancio, sobre el tema justamente que ya definías y hablabas de un personaje dentro de la Biblia, un siervo de Dios, que justamente marcaba la línea de cómo tendría que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, si yo en mi caso soy una persona agresiva, soy una persona violenta, o probablemente sea una persona que tenga un buen corazón, sin embargo, prefiero darle más tiempo al trabajo o darle más tiempo a la iglesia que antes a la familia necesariamente. Cuéntanos tu definición respecto a tu opinión que diste hace un rato. Bueno, es verdad, como les comentaba, que cuando nosotros no conocíamos de su palabra, ¿verdad?, hacíamos lo que queríamos, pero ahora ya conociendo, ¿verdad?, dentro de la palabra bendita de nuestro Dios, tenemos que predicar tal y como está escrita, ¿verdad?, porque ahora la han cambiado. Hay muchos, ¿verdad?, que Dios me perdone si estoy juzgando, pero yo creo que, ¿verdad?, hoy ya muchos dicen yo declaro, yo decreto. Dice la palabra de nuestro Dios que aquel que habla a su propio nombre, su propia gloria busca. Y bueno, agarrando un contexto más formal, cuando hablamos en manera definitiva, en una manera más, en una palabra, en un contexto general, mi estimado hermano Amancio, sí, ¿a qué se debe la palabra, el decir decreto y yo declaro? ¿Es una forma correcta delante del Señor? Bueno, yo sé que en la palabra bendita de nuestro Dios, el único que decreta y declara es nuestro Dios. Nosotros solamente somos sus siervos, sus servidores de Él, ¿verdad? Porque nosotros de antemano conocemos bien la Escritura, ¿verdad? Que toda la sabiduría, la inteligencia no proviene del hombre, sino de Dios. Porque si hablamos humanamente, entonces ahí caemos en un grande error. Entonces ya no necesitamos a Dios, porque nosotros nos estamos declarando como si fuéramos Dios. Hay algo muy importante que tenemos que entender, por supuesto, en esta charla que tenemos, por supuesto, a través de Hablemos Claro. Jesucristo no es nuestro sirviente. Eso es una cosa muy importante. A pesar, la palabra del Señor, por supuesto, que dice que Él vino a servir, justamente, no a ser servido. Pero, ojo, muy importante, no generemos una mala interpretación. A mismo decirle al Señor, en tu palabra dice y se tiene que cumplir. Esto pensando que nosotros podemos ponerlo entre la espada y la pared y decirle, Señor, tú así lo dices y así tienes que hacerlo, porque la palabra de Dios dice, es muy clara, que Dios da a quien quiere. Para definir y terminar este programa, mi estimado, en este tema de hoy, un hombre conforme al corazón del Señor, para ya entrar al tema siguiente. Entonces, ¿tú cómo definirías en una sola palabra un hombre conforme al corazón de Dios? En pocas palabras, un hombre que vive en humildad, vuelvo a reiterar, no de apariencias, sino que trabaja ordenando su hogar primordialmente, y si su hogar está ordenado, como el caso de David, como el caso de otros hombres que marca la historia bíblica, podremos entender y comprender y alcanzar el éxito espiritual que Dios quiere, sin paradigmas,
y sin interpretaciones privadas. Humildad en el corazón, sin apariencias. Mi hermano Mancio, ¿cómo definirías a un hombre conforme al corazón del Señor? Bueno, pues yo de mi parte, ¿verdad? Yo siempre me he identificado, ¿verdad? Tenemos que obedecer primeramente a nuestro Dios, ¿verdad? Porque así lo dice la Escritura, porque para eso Él ha venido, ¿verdad? Ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros, ¿verdad? Nos preparemos cada día y para que seamos responsables también de nuestra propia vida, porque también algún día estaremos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo y delante de nuestro Padre Celestial entregándole cuentas, y tenemos que estar bien delante de Él. Vamos a un corte musical, en un momento más regresamos y por supuesto quiero decirte algo muy importante. En el mundo las batallas se ganan de pie. En el camino del Señor las cosas siempre se ganan de rodillas. Así es que no te desconectes, recuerda que vamos ahora en nuestro tema, por supuesto, un verdadero adorador. Estás a través de Radio Bajo la Gracia y por supuesto en este programa Hablemos Claro. No te desconectes. Ya regresamos. ¿Cómo preparar un testimonio de 2 minutos? Dios te ha dado una poderosa herramienta para hablar de Cristo, algo que nadie podrá contradecir. ¿Qué es? Tu testimonio. El testimonio es la historia de tu encuentro con Jesús. Cuando la compartes, les das esperanza a las personas de que Dios puede hacer lo mismo con ellas. Para comenzar, plantéate esta pregunta. ¿Por qué amo a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por mí que nadie más pudo hacer? Responde a esta pregunta en 2 minutos. Este es tu testimonio. Solo se trata de tu encuentro con Jesús. Y ahora prepáralo así. Comienza con una buena presentación, una frase que capture la atención de la gente. Después, habla de tu vida antes de encontrarte con Jesús. Menciona 1 o 2 pecados de los que Dios te dio convicción y expresa cómo te diste cuenta de la necesidad de arrepentirte. Luego explica qué pasó durante tu encuentro con Dios. Explica cómo hablaste con Dios, cómo te arrepentiste y le diste tu vida a Cristo. Ahora comparte lo que pasó después de encontrarte con Él. Explica cómo cambió Jesús tu vida contrastándolo con cómo eras antes. Por ejemplo, si luchabas con odio, cuenta cómo te ayudó Jesús a perdonar. En la conclusión, declara en una sola frase algo que desafíe a los oyentes. Por ejemplo, Jesús cambió radicalmente mi vida y sé que también puede cambiar la tuya. Algunos consejos que recordar. Ciñe el testimonio a 2 minutos. Habla de Jesús, no solo de Dios, y comparte tu historia con sinceridad y pasión. Ya lo tienes. Ahora prepáralo, practícalo y proclámalo. Te damos una vez más la bienvenida, gracias por sintonizarnos a través de Radio Bajo la Gracia y por supuesto a través de este programa Hablemos Claro, en donde queremos romper todo paradigma religioso y por supuesto quitar de en medio toda esa, todo eso mal juicio que nos ha separado en lugar de unirnos. Entonces hoy nos encontramos con nuestro buen hermano y pastor Marco Antonio Oviedo y justamente con nuestro hermano que hoy nos acompaña desde Tepoztlán. Amén. ¿Verdad, mi hermano Mancio? Es un gusto Saludos. siempre poder recibirlos y por Amén. supuesto darte un mensaje de Dios para tu corazón. Y justamente entramos en un tema muy importante, mi hermano pastor Marco Antonio, un verdadero adorador. Siempre nos encontramos en la iglesia, yo no sé qué es lo que esté sucediendo o si es lo correcto, conforme a la palabra del Señor, cuando encontramos que aquel adorador o aquella persona está adorando y cuando es tiempo justamente de generar una oración por un hermano, a lo mejor una liberación, empezamos a gritar de tal manera que no solamente generamos una confusión, sino que también aquellas personas que nos visitan por primera vez se espantan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es realmente como Dios quiere que nosotros oremos por las personas gritando? ¿Pretendemos espantar al demonio o qué es lo que se pretende hacer con esto? Quiero mencionar, mi buen hermano Alexis, que estos modismos se han introducido desde el siglo pasado. Realmente la palabra modismo sabemos que es imitar
lo que alguien nos ha enseñado, una moda, una forma de conducta. Pero se ha querido imitar a siervos del siglo pasado, como Gille Ávila, que tuvo un ministerio de liberación, y él tenía esa forma y ese modo de gritar, de alzar la voz al hacer la liberación. Entonces muchos se fueron con la finta pensando que gritando se iba a soltar la bendición de Dios, y no hacía la luz de las Escrituras. El máximo ejemplo, siempre lo he dicho y lo digo ahora públicamente, es el ministerio de Cristo Jesús. No hay otro evangelista que haya denominado, que haya trabajado la liberación ahora en la forma expresiva de adorar, como dice el libro de los Hechos, que Dios en estos últimos días está levantando el tabernáculo de David, el mejor adorador, humanamente hablando, aunque fue homicida, aunque cometió miles de errores, seguramente el diablo lo acusaba, como en este siglo XXI se le acusa a los siervos de Dios. Hay uno que nos justifica, que es el máximo adorador, que es el Hijo del Dios vivo, Cristo Jesús nuestro Señor, el cual rompe hoy toda idea y todo paradigma, y yo creo en el nombre de Jesús, porque Él es el que está en medio de esta entrevista, de este programa, el que nos está abriendo el panorama. No son los modismos, no es que te revuelques en el suelo, no es que hagas cosas como shows, sino más bien es lo que hay en tu corazón, lo expresa tu exterior. Mi estimado pastor Amancio, cuéntenos un poquito sobre el tema en el contexto, un verdadero adorador. ¿Cómo podemos llegar a ser los verdaderos adoradores? Pero sobre todo, ¿quién es o cómo se puede formar un verdadero adorador? Bueno, un verdadero adorador es aquel que proclama, ¿verdad?, que proclama y confiesa con sus labios que nuestro Dios se le debe de dar la honra, la gloria y toda la alabanza, ¿verdad? Porque hay dos tipos de que nosotros, ¿verdad?, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, y eso es muy cierto porque lo dice la Escritura. Tenemos que adorarle siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Algo muy importante que siempre he escuchado en muchas congregaciones es: necesito que también a través, o es más, corrijo este contexto cuando dicen vamos también a agradar a Dios a través de la adoración de una ofrenda o un diezmo. Dios justamente aún necesita el dinero. ¿O por qué contexto se pide el tema de lo que es el diezmo? Y justo porque en el contexto de adorar también a través de los diezmos. ¿Cómo se puede adorar así? ¿Que acaso Dios todavía necesita dinero o Él lo llega a necesitar? No es, se ha malinterpretado hoy en pleno siglo XXI y da vergüenza y a la vez risa. Se ha malinterpretado la forma de pedirla. Dios no necesita absolutamente nada del ser humano. Aunque el profeta Isaías nos deja claro, para la gloria de Él fuimos creados toda la raza humana. Él lo único que quiere de nosotros es, valga la redundancia del tema, adoración, sumisión y que sea de corazón. Él no necesita ni nuestra corbata, ni nuestra casa, ni nuestro carro, y lo que muchos dicen, mi iglesia. No es la iglesia dueño, un personaje público. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Valga la redundancia y lo sugiero, así lo aterrizo. El dueño de la adoración es Dios, por medio de la persona de Cristo y el trabajo que está haciendo el Consolador, el precioso Espíritu Santo. Dios no necesita nada de nosotros, lo único que quiere es nuestra adoración. Es verdad que un corazón agradecido, y lo dice la palabra de Dios, es generoso. Pablo lo encierra todo y contesto con esto, encerrando esto. Cada uno ahí dicen en el libro de Corintios, como propuso en su corazón. Pero no lo dé por tristeza, las mejores versiones dice, no lo dé interesadamente. No lo haga esperando que Dios le va a bendecir más. Eso es algo antibíblico. Dios lo único que quiere es que le adoremos en todas las áreas de nuestra vida. Y si tú vas a dar un diezmo o una ofrenda, eso es entre tú y Dios. Nadie lo tiene que saber. ¿Cómo podemos adorar o cuál es el significado justo de que hoy se pida el diezmo y la ofrenda, mi hermano Mancio? Bueno, pues es que ahora ya han comercializado la bendita palabra de nuestro Dios, y no es así como lo acaba de mencionar el pastor Marco, ¿verdad? Porque hay iglesias, entre comillas, que le ponen precio a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se vende ni se compra, porque toda debe de ser gratuita, así como nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Él vino, ¿verdad? Vino a enseñar la bendita palabra de nuestro Dios, y Él quiere que también seamos ejemplo de Él.
Entendamos algo muy importante, por supuesto también abonando un poquito a las dos opiniones que hoy tenemos. Parte del diezmo y parte de la ofrenda tenemos que tener en cuenta que por supuesto hoy en día, y si nos vamos en tiempos remotos, la ofrenda y el diezmo justamente era algo proporcional, era justamente no en cuestiones de dinero, era en especies, en siembra, en animales, entre otros más. Hoy en día justamente no vamos a comercializar a través de los animales, pero sí también acordémonos que hay gastos dentro de la iglesia, hay que pagar la luz, hay que pagar la renta, y que justamente para eso es específicamente el diezmo y la ofrenda. Algo muy importante, que también no se puede pedir una ofrenda, no se puede pedir un diezmo para algo que no es conforme al corazón del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos pedir una ofrenda para que el pastor se vaya a Acapulco, no podemos pedir una ofrenda o un diezmo para poder comprar un coche, al contrario, eso está fuera de lo que marca la palabra del Señor. Entonces, pues en un contexto radical, justamente, mi estimado hermano Marcos, pastor, ¿qué nos dirías para poder lograr esa conformidad entre un buen hombre conforme al corazón del Señor y a través de eso ser un verdadero adorador? ¿Qué es lo que necesitamos? Un corazón siempre, siempre, en todo momento agradecido. ¿Qué es estar agradecido? Ya no hayas ni cómo responder al favor o los favores que Dios ha tenido con nosotros. No debemos de quedar bien con ningún hombre. Primeramente hacerlo, dice Colosenses, capítulo 2, del 17 en adelante, que debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Si tú estás dando una ofrenda que hoy en día Dios te ha bendecido monetariamente y estás agradecido, gloria a Dios. Nunca condicionar los favores, ni los que recibes, ni los que tú haces generosamente para La ofrenda es un agradecimiento entonces para con Dios y no es una obligación. Así es, no es una obligación jamás, y lo digo públicamente, yo mismo no me avergüenzo porque mi Dios lo sabe. Cuando he tenido la necesidad, que algo se me atraviesa por mi trabajo, que la economía está difícil para todos, he pedido a la iglesia una ayuda, pero conforme a la justicia que la Escritura nos manda. A veces pues uno no alcanza, ¿verdad?, a comprender esa palabra. ¿Cómo que Dios necesita dinero? No, sea malentendido. Dios no necesita dinero, lo único que necesita es un corazón generoso y agradecido. Hermano Amancio, en conclusión, un hombre conforme al corazón del Señor y ser verdaderos adoradores. Así es, pues hay que darle pues una buena definición, que es un verdadero adorador, ¿verdad? Y un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Porque ser un verdadero adorador es aquel que reconoce a su Creador como su Señor y Dios Todopoderoso. Y la otra, ¿verdad?, es cuando nosotros, ¿verdad?, entregamos nuestro corazón a Dios, es cuando Él él escudriña el corazón y la mente, ¿verdad? Perdón. Él escudriña el corazón y la mente y Él sabe, ¿verdad?, cuando nosotros queremos pedirle, ¿verdad? Pero lo hacemos, ¿verdad?, no como haz de cuenta que por negocio, sino que porque nosotros confiamos en Él, que Él suplirá todo. Él conoce, ¿verdad?, qué necesidades tenemos, ¿verdad? No es necesario hacer negocio con la palabra de Dios. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde y que Dios nos proteja, ¿verdad? Porque ahora ya están comercializando, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Están comercializando con la bendita palabra de nuestro Dios. Aquel que tenga por negocio la palabra de Dios tendrá por ganancia el infierno. Imagínense. Hablemos claro, la palabra del Señor no necesita interpretación, se interpreta sola a través del Espíritu Santo. No tratemos de buscar un evangelio a modo, ni mucho menos tratemos de poner a Dios entre la espada y la pared. Son las cosas como son. Queremos agradecerte, por supuesto, que nos sigas a través de tu programa de Hablemos Claro. Agradecemos, por supuesto, que nos hayas aceptado la invitación, mi estimado hermano Marcos, mi estimado hermano Amancio. Muchas gracias. Esperando que no sea la primera de tantas que ya tendremos. Y, por supuesto, hablándote que vamos a tener consejería matrimonial, juvenil, pero siempre hablando claramente la palabra como es. No tratando de suavizarla para que el oído se suavice y que se deguste con esto de lo que quizá quieras escuchar. Vamos a hablarlo porque la palabra es clara. Entonces, amén. ¿Algo más que deseen agregar para finalizar este programa? Yo lo único que quiero decir, en pocas palabras, si este mensaje ha llegado a tu vida, dale gloria a Dios.
El Espíritu Santo precioso de nuestro Dios es el que nos permitió hoy llegar hasta tu casa, la comodidad de tu hogar. Es Dios el que te está hablando, no somos nosotros. El importante es el Dios de la Biblia, el Dios de amor, de justicia, pero también el Dios que reprende con el fin de que nos volvamos a Él. Un adorador es aquel que está generoso, no por emoción y no por apariencia. Alguien que vive conforme al corazón de Dios seguramente tratará de imitar en todo momento a Cristo Jesús, mi Señor. Dios te bendiga. Gracias. Mancio. Así es, pues ya como ustedes escucharon el pastor Marco Antonio, ¿verdad? Sí, siempre tenemos que estar, ¿verdad?, a la orden de nuestro Dios, porque Él es el que nos da todo, el aire que respiramos, aún la lluvia, bendito Amén. sea Dios, ¿verdad?, que nos envía todavía Amén. la lluvia. Hay otros países que no tienen estas bendiciones, y yo alabo a Dios primeramente, y le doy gracias a Dios por la vida también de mi hermano Alexis, que nos haya invitado al programa, ¿verdad? Y aprovechando, quiero mandar unos saludos para mi familia, para mi esposa Yolanda Arismendi, para mis hijas, para Areli y para Cecilia, que ellas nos están viendo allá en el municipio de Tepoztlán, y que Dios me los bendiga, y que esperemos que no sea la primera y última en estar en este hermoso programa. Que Dios les bendiga. Aprovechando, por cierto, nuestro hermano Amancio, por supuesto, hace un pan tan delicioso. Amén. Que hoy nos compartió de esta bendición, que en su momento vamos a subir algunas fotos, por si alguien, por cierto, si tienes algún negocio, eres hermano en la fe y quieres que tu negocio se pueda programar para que puedas, a través de los comerciales, tú salir tu negocio, porque queremos que la casa del Señor sea bendecida. Amén. A través de cada uno de los negocios. Entonces vamos a poner ahí ya los detalles al finalizar de este video, para que puedan ustedes contactar al hermano Amancio, que vayan a tener alguna fiesta en especial, ¿verdad? Y que nos soliciten algún pan, pizza. ¿Qué más sabes hacer? Cuéntanos un poco. Todo lo que es repostería, panadería, y pues también ya hacemos también las deliciosas pizzas, ¿verdad? Y ahí nos ponemos en comunicación. Que Dios les bendiga. ¿Algún número de telefónico por si alguien dice, ¿sabes hacer pasteles? ¿O apenas vas? Sí, hacemos de todo. Quieren anotar mi número, es el 777-41-85-084, con su servidor, el hermano Amancio Villaldama. Pues ahí está, municipio de Tepoztlán. Empieza a degustar de esto bueno que siempre Dios pone en la mesa de cada uno de nosotros. Y también en su momento, mi estimado hermano, por supuesto, también vemos que tienes una labor muy especial de poder, a través del taxi, llevar un buen servicio profesional para aquellos hermanos que quieran también tomar un taxi seguro. ¿Cómo te podemos contactar para que, oye, ¿sabes qué? Voy a tener un viaje a lo mejor un poquito retirado, o quiero que sea un viaje con confianza, tranquilidad y muy, por supuesto, tranquilo? ¿Cómo le podemos hacer para poder contactarte? Sí, con todo gusto, gracias nuevamente a Dios. Es el 777-332-7394. Ahí estamos trabajando por lo normal de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y ahí tenemos WhatsApp, quizás no tienes la forma para llamar, pero un WhatsApp siempre tratamos de estar al pendiente de ellos. Recuerda siempre ser de bendición para los amados hermanos en casa. Hay que bendecirnos, no hay que, siempre tratamos nosotros a los del mundo mejor que a los de casa. Entonces te pido por favor que te pongas en contacto y puedas compartir este video. Muchas gracias, que Dios te bendiga, y recuerda, este programa no es lucrativo, es meramente para ser de edificación para tu vida. Hablemos claro a través de Radio Bajo la Gracia. Hasta luego. Dios te bendiga.